Buenos días, bendecidos. Después de ese derroche de bendición, de unción del Señor, de la presencia de Dios, amén. ¿Cuántos vienen deseosos hoy de la palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron con esa expectativa de que el Señor iba a hacer algo en sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que para el que cree todo le es posible. Y si tú lo crees, así será. Antes de caer el ocaso de esta tarde, créelo. Lo que estás esperando ya está hecho. Ahora créelo aún más porque ya lo recibes. Amén. Bueno, vamos sin más preámbulos a a continuar. Recuerdan que la vez que me tocó predicar, que el Señor me dio el privilegio de estar acá en este lugar, hablamos sobre cómo debe ser el verdadero cristiano. ¿Recuerdan? ¿Quiénes lo recuerdan? Y han puesto en práctica lo que vimos, los puntos que tocamos. ¿Sí ha habido algo ahí como un avance? ¿No? Bueno, gloria a Dios, Señor, porque yo sé que a partir de este momento tú vas a estar tocando corazones. Amén. Bueno, nuestro texto base, que era, voy a hacer un pequeño resumen para los que no estaban, era primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero el 14 dice, santos como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién los llamó a ustedes? ¿Quién nos llamó? Nuestro Padre Celestial, amén. Él fue el que nos rescató de las tinieblas, de la muerte, de esa muerte espiritual. Nos sacó de esa luz que Satanás nos tenía ahí encerrados y nos puso en una luz admirable juntamente con Cristo Jesús. Amén. El Señor quiere, recordemos que el Señor quiere es que nosotros estemos a paz y salvo con Él, con todos, con la humanidad, con los hermanos de la fe, con nuestra familia carnal, espiritual, inclusive con los impíos, con los de afuera. Que estemos al día con Él, que no debamos nada a nadie, ni siquiera en deudas, no solamente en eso, en dinero, sino también no deberle a nadie, no hacerle mala mirada a nadie, no guardarle rencor a nadie. Eso es estar a paz con el Señor. Recuerde que por eso es que nosotros siempre vamos a nuestro lugar secreto cada día a ponernos a cuentas con Él, a nosotros mismos, a que Él nos examine y que el Señor cambie lo que tiene que cambiar, sacar lo que no le gusta, sacar todo lo que le desagrada a Él. Para poder así hacer todo lo que le agrada al Señor, para que nosotros hallemos esa gracia para Dios y los hombres, para que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos nos salga bien, bendecidos como que el Señor quiere. La palabra dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de la vida, en todo, absolutamente todo, en lo emocional, en lo físico, en lo económico. Hay gente que no le gusta hablar de la economía, prosperidad económica, que porque eso es de Satanás. No, lo que es de Satanás es el amor al dinero. El amor que nosotros le ponemos al dinero, eso sí no es de Dios. Pero recordemos que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cómo Él no va a querer ver a sus hijos bendecidos? Pero también nos dice, pero así como prospera nuestra alma. Si nuestra alma va prosperando en el Señor, todas estas cosas van llegando por añadidura. Recuerde que la palabra dice que busquemos el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Amén. Vimos unos puntos de los cuales nosotros teníamos que preocuparnos. Simplemente es por eso. Preocupémonos solamente por alabar al Señor, por agradarlo, por hacer lo que Él dice, que Él se encarga de todo. Él se encarga de todos los males. La alabanza decía: Él echó a la mar los carros del faraón, jinete y caballo.
¿Cuál es el faraón que tú tienes? Tu problema, tu hijo alcohólico, tu esposo se fue, tiene amante, no sé, qué sé yo. Preocúpate de alabar al Señor, que Él se encarga de aparear todo. Mi hermana lo decía, tenía un hogar mal, pero en sus oraciones, en su persistencia a estar con el Señor, agradar al Señor, mira cómo formó su hogar. Y cuántos aún de nosotros, también la hermana que se va a casar, cuánto. Ese varón, yo sé que ese varón tenía también palabra, donde el Señor le dijo, le voy a poner una mujer idónea. Y ahí la hallado. ¿Y a cuántos de nosotros? A mí me lo dijo, estando en el mundo todavía, una pareja, y se la pedía también, una pareja idónea, que me ayudara a salir de donde estaba. Y gracias a Dios, ahí está mi esposa bendecida, la profeta, la pastora, amén. Ahora, ¿cuál es el deber? Dele ese fuerte aplauso al Señor, déselo a Él, que Él es el merecedor de la gloria y la honra. Alábale que Él vive. Él no es un Dios muerto, Él no es un Dios que está crucificado en una pared. Él resucitó al tercer día. Amén. Dice, por lo único que nosotros tenemos que preocuparnos es por ser imitadores de Dios. Amén. Por imitar a Dios. Y la palabra lo dice, ser santos como yo soy santo. Y si Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz de nosotros, primero se hizo carne, y sabemos que fue tentado en todo, dice la palabra, pero no cayó. Quiere decir que nosotros podemos hacerlo. Y si caemos, dice la palabra también que tenemos un sumo sacerdote, el que fue tentado en todo pero sin mancha. Él sabe cómo son resistirlas a las pruebas. ¿Estás pasando por una prueba? Mira a Cristo Jesús, vea la palabra y míralo, Él también fue tentado. ¿Cuántos fariseos lo vituperaban? Le decían que si era hijo de Dios, quisiera grandes milagros, maravillas, simplemente para demostrar que fuera Él. Aún Satanás, después de los 40 días en el desierto, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Él, ¿qué hizo? Solamente la voluntad de su Padre. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos en el mundo, inclusive en nuestras propias familias, en sangre, nuestras propias casas, nos señalan y nos juzgan? Porque quizás nos sacaron del trabajo, perdimos un negocio. Pero usted no es cristiano. ¿Dónde está su Dios? Los mismos hermanos de Cristo Jesús no le dijeron a Él que se mostrara, que nadie quisiera grandes cosas, lo hacía a escondidas, que se mostrara. Los mismos hermanos de Cristo Jesús, si lo hicieron con Él, ¿cómo no con nosotros? Pero todo lo que tenemos que hacer es, ¿qué hizo Jesús? Siempre que hacía, predicaba, hablaba, sanaba, después se retiraba a encontrarse con su Padre, a tener esa comunión. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros, a enfrentar un problema, una situación, vamos primero a la presencia de Dios? ¿O lo dejamos de última, la última opción? Primero hablamos con el banquero, si es financiero, vamos al médico si es de salud, si es emocional donde el consejero, si es a donde el amigo. Pero como nada nos funciona, entonces la última opción es Dios. Y no tiene que ser así. Su primera y única opción tiene que ser Cristo Jesús. Él nos hizo, la palabra dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos conoce. Él nos conoce a la perfección. Dice que Él sabe de las necesidades que tenemos aún antes de que nosotros se la pidamos. Entonces, ¿cómo no ir a la presencia de Dios? Ser imitadores de Dios. Ser fuertes en el Señor fue otro punto que vimos, ¿no? Tener esa fortaleza de Dios. Ser fuertes, sin importar todo lo que nos juzguen, todo lo que se vea en el mundo. Fortalezcámonos en el Señor. Él nos da las fuerzas, dice la palabra que Él nos da las fuerzas del búfalo, las alas del águila. Cuando estamos cansados, abatidos,
Vuelvo a lo mismo, a lo anterior, la presencia de Dios. Ahí encontramos reposo. Encontramos reposo en Él. Ser practicantes de la palabra. La palabra nos enseña. Sabemos que la palabra es un manual de vida. Es una guía que Dios nos dejó para decirnos cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que vivir, cómo afrontar los problemas, el duelo de un ser querido, la separación, peleas en la familia, malos tratos en el colegio. Inclusive, desde hace cuántos años está escrita la palabra y nos habla cómo afrontar el bullying, que ahora está de moda otra vez. En los trabajos, el egoísmo, la envidia, la escasez, todo está aquí en la palabra. Pero tenemos que ir a la palabra, estudiarla, escudriñarla, pedirle la guía al Espíritu Santo para poder entender la palabra. Pero también tenemos que nosotros poner parte de nosotros y empezar a creerle a Dios. Porque de nada nos sirve leer y sabernos la palabra y estar ahí día y noche, 24 horas ahí, venir a la iglesia, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, de nada sirve. Recordemos que Satanás se sabe la palabra. Fue el ángel de luz, digámoslo así, la mano derecha de Dios. Era el ángel adorador de Dios. Él se sabe todo esto. Él sabía los tiempos en que se iba a escribir la palabra. Cuando iba el Espíritu Santo por medio de mano de hombres, la iba a plasmar. Él la sabía. Pero ¿la pone en práctica? No. No. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que actuar, hablar, ser imitadores de Dios, ser fuertes en el Señor, practicantes de la palabra. Ahora vamos a ver dónde nos quedamos. Ser santos como Dios es santo. Amén. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si Dios nos está diciendo que seamos santos, es porque sí podemos ser santos. Podemos. Porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos ese pueblo escogido de Dios. Somos ese pueblo apartado para Él. Tenemos que despojarnos de la mano, de ese viejo rudimento que teníamos anteriormente, antes de venir y aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entregarle toda nuestra vida a Él. Que sea el Señor el gobernador de nuestra vida. Llegar a esa santidad que Dios pide. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esa santidad? Pegados de la palabra. La palabra dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y alejados de Él nada somos. Tenemos que empezar a dejar cosas. Tenemos que dar esos pasos de fe, esos pasos decisivos, pero no hacia atrás sino hacia adelante. Empezar a dar esos pasos de fe y creerle al Señor. Empezar a la santidad. La palabra dice que el que robe no robe más, sino que trabaje y ayude al que no tiene. Ahí está santificando un área de su vida. Si es mentirosa la persona, deje de decir mentiras. Ya está santificando dos áreas de su vida. Si es tramposo, ladrón, asesino, difamador, adúltero, fornicario, dejamos todo eso y vamos santificando hasta llegar a esa santidad del Señor. Cuando lleguemos a esa santidad al 100%, es porque vamos a estar arriba con el Señor. Cuando ya vamos a estar cara a cara con Él, mirándonos los ojos. Porque la palabra dice que sin santidad, nadie verá a Dios. Ahí nos está confirmando que sí podemos hacerlo. Vamos a ver Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ve? El complementar con la lectura, la oración, la lectura de la Biblia, la oración y la intimidad en la presencia de Dios, vamos a lograr todo esto.
Vamos a llevar mucho fruto, el fruto que el Señor quiere, ese fruto que nos da paz, ese fruto que nos da esa santidad también. Cada día tenemos que santificarnos. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos, cómo hablamos, lo que oímos, en dónde nos metemos, dónde pisamos. Todo eso. Recordemos que somos un pueblo escogido de Dios, somos apartados para Él. Ya no le pertenecemos al mundo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros morimos, decía Juan, ahora menguo yo para que Cristo crezca en mí. Y todos los días tenemos que decirle: Señor, hoy muero a mí, yo menguo para que tú crezcas. Decirle a la presencia del Señor: Señor, Dios Padre eterno, haz el carácter de Cristo en mí cada día. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vamos a ver cómo vamos cambiando. Tenemos que estar todos los días en oración, aprendiendo, porque el Señor siempre nos va a decir qué hacer, cómo actuar, cómo hablar, dónde ir a estudiar, qué negocio hacer, si conviene o no conviene, si es el tiempo de invertir o no es el tiempo de invertir, cómo corregir los hijos, cómo estar con la pareja, todas las áreas de la vida, todas, todo, el Señor tiene la salida y Él es el único que no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, pero Él no se equivoca, amén. Así podemos alcanzar la santidad cada día, escuchando la palabra de Dios y haciendo lo que Él nos dice, amén. Vamos a ver Levítico 11, capítulo 11, versículo 44 al 45 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Si notamos algo aquí en estos versículos, simplemente en estos dos versículos, 5 veces nos pide que seamos santos. 5 veces dice: vosotros por tanto os santificaréis. Ahí está diciendo: sean santos. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová y os hago subir de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. 5 veces en estos dos versículos. Cuando dice aquí no contaminéis, nos está hablando: ya no volvamos al pecado. ¿Qué tiene que ver con el animal que se arrastra? Claro, mucho. Porque el pecado, ¿a qué nos lleva? A arrastrarnos, a humillarnos. Y muchas veces humillarnos ante el hombre. Al hombre no tenemos que humillarnos, tenemos que respetarlo, honrarlo, sí. Pero cuando andamos en pecado, uno se humilla, se arrastra. Así sea ante cualquier situación, ante el trago, la drogadicción, la prostitución, todo. El pecado nos lleva ¿a qué? A lo más bajo, a arrastrarnos. Por eso dice que no contaminemos nuestras personas con nada. Cuando dice que nos sacó de Egipto, ese Egipto es tipo y sombra del mundo. Recuerde que la palabra dice que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Él nos sacó de Egipto, de la podredumbre. Él te sacó a ti, varón, varona. Me sacó a mí, me rescató de lo más profundo, de las tinieblas, donde Satanás nos tenía ahí encadenados. Nos levantó para darnos vida juntamente con Cristo. Amén. Cuando nosotros vamos al Señor, todo fluye con una paz. Podemos estar relajados, así como dicen relax. Estoy en un relax total. Lo dirán: pero ¿cómo? Si es que las situaciones apremian.
Vamos a ver qué dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero ¿qué? Confiad. Repitan, confiad. Confiad, duro, no les dé pena. Estamos en familia, estamos ante la presencia de Dios. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Alaba a la iglesia, presencia divina. Dale ese fuerte aplauso al Señor, amén. Dáselo a Él, porque Él venció al mundo. Él venció, Él pagó el precio por ti y por mí. Entonces tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué nos angustiamos? Hay un dicho que dice que si, no es de la Biblia, pero dice, si su problema tiene solución, ¿por qué se afana? Y si no tiene solución, ¿por qué se afana? Pero mire, lo que les decía hace un rato, tenemos que ir a la presencia de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, todas nuestras cargas se las entregamos a Él. Le decimos, Señor, esos problemas, perdóname porque me los gané, sí, fue mi error, pero hazte cargo de ellos. Yo no puedo. ¿Qué va a hacer el Señor? Claro, hijo, dámelos. ¿Pero qué? Tengo que ¿qué? Confiar. Confiar. Él venció el mundo. Él lo venció por ti y por mí. ¿Será que no nos ama? Dice la palabra que si entregó a su Hijo, a su unigénito, por amor a nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que le pidamos? ¿Y qué pide el mundo? Paz. Pero el Señor nos da la paz, no como el mundo la da, que es lo que vimos ahora hace poco y estamos viendo. El Señor nos la da, esa paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dice Levítico 19, 1 al 2, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son papás aquí en este lugar? ¿Quiénes son mamás? Gloria a Dios. Y esto es para los que no tienen hijos todavía, son solteros. Ustedes, los que son papás y mamá en este momento, quieren darle el mejor ejemplo a sus hijos, ¿cierto? Y los reprende cuando ellos se portan mal, ¿cierto? ¿O no? ¿No? ¿Muy poquitos? Bueno, a esos que no los reprenden, yo les voy a dar un consejo. Repréndalos, castíguelos en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que no reprende a su hijo, lo tiene como hijo bastardo. Y si no lo reprende y no lo quiere reprender, la verdad duele lo que le voy a decir, sáquelo de su casa. Porque no son capaces de ser papás. Si quieren aprender a ser papás, está aquí. El único manual que lo enseña a ser a uno papá, hijo, esposo, de todo lo que quieran, está aquí en la Biblia. Está ahí. Está ahí. Y el Señor quiere enseñarnos todo eso. Amén. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios al Señor por esa palabra? Tenemos promesas de Dios, esas promesas del Señor, pero no podemos reclamar algo que no sabemos, ¿cierto? Si no sé qué me dejaron, ¿qué puedo ir yo a reclamar? Pero nuestras promesas están aquí en la Biblia. Promesas. Nos promete vivir en una tierra que mana leche y miel. No, pero eso fue para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. No, para nosotros también. Pero ¿cómo si estamos en guerra, ladrones, asesinatos, secuestros, hurtos, de todo? Pero es que somos pueblo escogido del Señor. Estamos en ese pueblo para Él. Él nos escogió como su pueblo para que nosotros fuéramos su pueblo y para que nosotros lo tuviéramos a Él como nuestro Dios proveedor. Amén. Entonces, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto a Dios, es respetarlo.
No con ese temor de un Dios castigador. No, Él es un Dios, sí, castiga, sí, pero la palabra dice que es tardo para airarse, abundante en amor y misericordia. Castiga en el momento que hay que castigar, pero es más lo que nos da en amor, paciencia. O si no, la verdad, nosotros no estaríamos acá, ya estaríamos allá. ¿Y cuántas generaciones ya hubieran pasado por nosotros? ¿No les parece mucho amor del Señor hacia nosotros? ¿No les parece el primero que es la vida eterna en el Señor? Esa promesa de la vida eterna. Pero tenemos que portarnos como Él quiere que nosotros nos portemos. Amén. Dice Primera de Pedro 1, 14 y 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. No es solamente aquí en la iglesia, o no es solamente allá en la casa, en el trabajo, o con los que me vean, que me dicen, conocen que soy cristiano. No, es en toda, en toda. En otra versión dice, en la PDT, en la Palabra de Dios para Todos, dice: antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios. Diga: soy un hijo obediente de Dios. Tú eres un hijo obediente de Dios, una hija obediente de Dios. Yo soy un hijo obediente de Dios. Amén. Y no deben vivir como antes, más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Entonces no es porque nosotros los pastores queramos ponerle cargas que nosotros no quisiéramos llevar. Los primeros disciplinados somos nosotros. Somos nosotros. Por eso tenemos que estar nosotros, darle el ejemplo a ustedes de vivir constantemente en la presencia de Dios. Él nos revela la palabra que quiere para su pueblo, la trae, la transmite, la hace germinar por medio del Espíritu Santo, redarguye. El Espíritu Santo escudriña los corazones, saca y nos convence del pecado que tenemos adentro y lo que quiere que saquemos de nuestras vidas. Amén. Ahora, sobrios en la oración. Segundo punto, otro punto. Dice Primera de Pedro 4, 7 al 8. Sobrios en la oración. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice su Biblia. Están anotando los textos, lleguen a su casa, búsquelo por Google, ahí en la Biblia, donde quieran. A ver si me lo estoy inventando. El amor cubre multitud de pecados. ¿Y qué hacía Jesús? Amar a todos. Se sentaba con publicanos, con prostitutas, con todos, con fariseos, con los enfermos. ¿Y cuántos porque el pastor vaya a predicar a ciertos lugares? No es que entremos y entremos allá, no. Eso es muy diferente. Es muy diferente, no hay que confundir. Ya dicen que estamos en pecado. Si estamos hablando con alguien, la pastora está hablando con un hombre, uy, ya quién sabe qué le estará diciendo. Va a caer en tentación. No. El pastor con una mujer, no, uy, ¿qué irán? No. Es muy diferente. Entonces, tenemos que estar perseverando, ser sobrios en la oración, ser sobrios, constantes, velando en ella. Hay que velar en la oración. Nosotros en el ejército teníamos un dilema, un dicho que era insistir, persistir y nunca desistir. Y así es en el Señor. A Él tenemos que insistir, persistir y nunca desistir, porque no sabemos en el momento que va a llegar la respuesta de la oración. No sabemos en qué momento el Señor va a hacer el milagro. Bueno, ya está hecho, pero en qué momento nos lo va a dar.
¿En qué momento lo va a poner a la vista para decir, mire, aquí está, véalo? Por eso tenemos que velar, velar, velar en todo tiempo. Amén. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Iglesia, presencia divina. El Señor está en este lugar. Yo sé que está hablando a sus corazones. Dispón tu oído, tu corazón humilde. Dice la palabra que un corazón humilde, constricto y humillado, no desprecia al Señor. Humillémonos, orémosle al Señor en todo tiempo. Creámosle al Señor. Porque no lo vemos en este momento. No quiere decir que sea mañana o pasado mañana, en una semana, en un mes, en 2 meses, un año. El Señor, el tiempo del Señor es perfecto. Él no se equivoca. Nosotros aceleramos las cosas y por eso nos salen malas cosas. El Señor quiere bendecirnos en todo, pero será el tiempo. Por eso es la oración, insistir, persistir y nunca desistir. Amén. La oración no es solo para pedir, también es para alimentar a nuestro espíritu, fortalecer nuestra alma. Nos da la fuerza en el momento de la tentación y la debilidad para poder resistir, poder decir no al pecado. Porque estamos alimentados. Cuando ustedes desayunan, tienen energía para la mañana hasta que llega el almuerzo a las 8:30, ¿cierto? Así es la oración para nuestra alma, para nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar siempre arriba. Es el que manda en todo. Tiene que sujetar el alma y el cuerpo. No será al revés. Porque antes el cuerpo nos sujetaba al alma y sujetaba al espíritu. El espíritu estaba muerto prácticamente. En Cristo Jesús los papeles se voltean. Y es el espíritu del hombre con el espíritu de Dios que gobierna todo, que hace morir la carne. Amén. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a levantarnos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana, o quizás pasar derecho y el sueño nos coge. Viene Sabanás y venga para acá, ¿cierto? Pero cuando estábamos en los conciertos, en las fiestas, celebrando 15 años, matrimonios, orquestas que nos invitaban, mariachis, eso sí podían amanecernos y darnos 3 días ahí y no nos daba sueño. ¿O no? ¿O me pasó solo a mí? Uy, tremendo. Uy, estaba, pero gracias, Señor, porque realmente era perdido, reperdido. Pero vamos al Señor, invitamos a una velada, a la oración, en la mañana, y no, nos coge el sueño. Iglesia, no se dejen llevar por eso. Créanle al Señor. Esos son los esfuerzos que al Señor le agrada. ¿Se combina con qué? Con la obediencia. Porque la palabra dice que no hay sacrificio que le agrade al Señor más que la obediencia. Pero la obediencia nos conlleva un sacrificio. Para llegar a la estatura de Cristo, que Cristo esté creciendo en nosotros cada día, tenemos que pagar un alto precio. Y ese precio es morir a nosotros mismos. Sacrificar horas de sueño, sacrificar reuniones familiares, sin ser religiosos. Ojo con esto, sin ser religiosos. Pero es importante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la presencia de Dios, puedo ir a darle una palabra de aliento al familiar que lo necesita, al amigo, al que sea, a la persona que el Señor diga, háblale a esa persona, sea cristiana o no. El Señor se vale de muchas cosas. Entonces velemos en la oración, velemos en todo tiempo. Con eso nos fortalecemos y le vamos a decir no a Satanás. Le vamos a decir no a Satanás. Cristo Jesús, cuando salió del desierto los 40 días y 40 noches, tuvo la capacidad de decir no a Satanás. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido con el Padre. Amén.
Ahora vamos a ver fieles hasta la muerte. Y esto sí que nos duele. Aquí más de uno va a decir, ay, 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 uy, 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 ¿será para mí? Como le digo yo a mi esposa cuando me dice algo, uy, Señor, ¿eres tú? ¿O será que está lloviendo? Está como tronando. Pero el Señor nos ama tanto que Él quiere que nosotros andemos por el camino, que no volvamos atrás, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Recuerden que nosotros tenemos que tener la mirada puesta arriba, en los lugares celestiales, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de su Padre, donde están preparando las moradas que no tiene a nosotros. Bueno, amén. Yo no sé, yo sé que para ustedes también hay moradas, moradas celestiales, y vaya moradas grandes, maravillosas. Ustedes no se imaginan, pero cuando ustedes entren a la comunión con el Padre, van a saber lo que nos espera. Pero tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer lo que al Padre le agrada, no tenemos que estar tibios. La palabra dice que al tibio lo vomita de su boca, que es mejor estar calientes, inclusive fríos. Pero ahora, ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa, que ahora no podemos decir estamos fríos, Señor. No escuchamos, porque en cualquier parte del mundo, por cualquier medio, estamos escuchando de Dios. Entonces no podemos tener la excusa de cuando estemos presentándonos ante el Señor decirle, Padre, pero yo no sabía. No, ya no hay excusa. Inclusive cuántos ya en el Señor que llevaban años y se han apartado del Señor, han desistido. La verdad, el cristianismo, el seguir a Cristo Jesús, esto no es para muchos, esto es para machos. ¿Y cuántas mujeres fuertes hay aquí en el Señor? ¿Cuántos varones en el Señor hay en este lugar? Siguiendo y tomando esa decisión, dando ese paso firme para seguirlo a Él. Yo sé que todos, iglesia, yo sé que todos, amén. Fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién quiere esa corona? ¿Quién quiere esa corona, iglesia? Alaba al Señor, alábalo y reclama esa corona. Dile, Señor, quiero esa corona de la vida. Padre, yo quiero esa corona para mí. Yo quiero esa corona. Quiero la corona para esta iglesia. Quiero la corona para mi familia. Padre, la quiero, Señor. No podemos temer. No podemos temer. Recuerde que el diablo le queda poco tiempo. El diablo tiene los días contados, ya los tiempos, y él quiere llevarse la cantidad de personas. Entre más lleve, más gente lleve, será un triunfo para él. Pero así como dicen los muchachos, es pataleo de ahogado, porque él ya está vencido. Pero no crea que no, él no descansa. Él quiere sacar. ¿Y con quién más se mete? Con los de la iglesia, con los cristianos, con los fieles, con los que tomaron esa decisión de seguir a Cristo Jesús. Por eso vienen tribulaciones. Dice, no temas, porque el diablo los echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Cuál es tu cárcel? La separación. ¿Está a punto de separarse? ¿Está a punto de perder el trabajo? ¿Está a punto de que le embarguen la casa? ¿Están sus hijos en drogadicción? ¿Su familia no ha llegado a los pies de Cristo? ¿Cuál es tu cárcel? Iglesia, todo lo que no es de Dios viene del diablo, y él quiere meternos en esa cárcel. Que nosotros desfallezcamos, nos desanimemos para seguir a Dios. Dice, para que seamos probados en tribulación por 10 días. Para Dios,
Un día son 1000 años, 1000 años como un día. O sea que un segundo, ¿cuánto puede ser? No desfallezcamos por más problemas. Y como decía al inicio, nuestros problemas no son nuestros problemas. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nos relajamos. Ahí sí vivimos en ese relax. Vienen problemas, pero mire el arriendo. Mire, mi hijo está enfermo, yo tengo enfermo. El médico me determinó que tenía una enfermedad terminal, no había cura. Pero eso lo dice el hombre. Pero ¿qué me dice mi Padre Celestial? El médico de médicos, Rey de reyes y Señor de señores. Que tengo vida, vida eterna, vida en abundancia. Y no solamente allá en el cielo, sino también acá. Tengo que vivirla, porque la palabra dice que somos cartas abiertas. Somos embajadores de Cristo. Cristo jamás estuvo enfermo. Cristo jamás padeció. Iglesia, nosotros somos de Cristo y para Cristo. O yo les pregunto algo: cuando ustedes dan algún regalo, ¿dan lo peor? ¿Lo viejo? ¿Lo que no les sirve? ¿Ustedes lo dan? Por ahí escuché, no, lo mejor. ¿Cuánto más nuestro Padre quiere lo mejor? Pero es que Él quiere, Él nos dice que velemos en Él, estemos en Él, constante, caminemos con Él en todo momento, en todo momento. Ser fiel. Vamos a ver qué es ser fiel, la definición. Que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. ¿Y cuáles son nuestros compromisos? ¿Hacia quiénes son nuestros compromisos? ¿Hacia quién tenemos que serle fiel? A Dios, a Cristo Jesús. En nuestras ideas, el cristianismo, ser fiel y no andar escuchando doctrinas de demonios, como dice la palabra, que para estos tiempos la gente tendrá hambre y comezón de oído y seguirán escuchando doctrinas de demonios, donde no les digan nada, donde no, el pastor no les llame la atención, o bueno, donde Dios no les llame la atención por medio del pastor o su líder, donde usted se pueda parar en las pestañas y no le digan nada. Así como decíamos anteriormente, el que reza peca empata. O como decían las abuelas, haciéndole morcillas al diablo. Yo me porto mal entre semana y el domingo voy y le pido perdón a Dios y salgo de la iglesia o del lugar donde esté y vuelvo lo mismo. No. Así no es. Fiel hasta la muerte. Dice la palabra, Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. Vemos varios ejemplos. Abraham fue fiel al Señor, a pesar de que no entró a la tierra prometida. No, ese fue Moisés. Abraham, Noé, mire, Noé, yo creo que puede ser un ejemplo más grande, de los más grandes. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: construye un arca. Ahora yo les digo: váyanse al desierto al desierto de la Tatacoa, para que no vayan tan lejos, y construyan un arca, que va a haber un diluvio. ¿Cuántos me creen? ¿Cuántos creen? Al que cree, cuando uno cree, es fiel. Es fiel. Al creer, eso pasa a ser fidelidad. Y Noé se puso a construirla. Todo el pueblo, toda la nación se burlaban de él, pero en semejante desierto, y vea. ¿Cuándo? Hasta que llegó y tome. No desfalló Noé, no desfalló. Ni siquiera cuando le dijo Dios: reúna los animales. Imagínense, para ir a conseguir todos esos animales de 2 en 2 y traer. Lo otro vemos en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, otros fieles al Señor hasta la muerte. Recordemos cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua y por las malas influencias mandó un edicto de que el que no se adorara y postrara y orara a la estatua del rey sería echado al horno de fuego. Pero Sadrach, Mesach y Abednego
fueron fieles a Dios, al Todopoderoso, que incluso fueron y los echaron al agua porque ellos estaban adorando al Dios verdadero, al único Dios. ¿Y qué hizo el rey? Los mandó a echar allá al fuego. Inclusive lo mandó a calentar 7 veces más, que los que lo amarraron se quemaron primero. Y ellos prefirieron morir quemados antes de negar la fe en Cristo Jesús. Antes de negar la fe en Cristo Jesús, antes de volverse atrás, los echaron al fuego. ¿Y qué pasó? ¿No dijo Nabucodonosor que cuántos hombres habían echado en el fuego? Que veía 4 varones y los mandó sacar. Y su ropa ni su pelo olían a humo, ni estaba quemado ni uno de sus cabellos, dice la palabra. ¿Y cuántos? Porque hay una calamidad en la familia, dejamos de volver a la iglesia. Porque la pastora le dice, el Señor dice que haga esto y esto y esto, pórtese bien. Arrancamos para otro lado, nos vamos, no volvemos. Tenemos que cambiar. Ser cristiano es más que simplemente ser un seguidor de Cristo Jesús. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Iglesia, llegamos a sumergirnos en la obra de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que estar constante, creciendo. ¿Cuántos llamados se hacen a la iglesia? Quizás para hacer algún evento o algo, y siempre son pocos, por no decir los mismos. Somos un cuerpo de Cristo, y el cuerpo se compone por muchas cosas. El cuerpo humano por células, tendones, músculos, carne, piel, uñas, todo, cabello. Y siempre, si vamos a ver, digamos que son las células las que vienen aquí siempre al llamado de Dios. Y cuando la palabra nos dice que siempre estemos creciendo en la obra del Señor, siempre, amén. Después de recibir una vida nueva, una nueva vida emocionante comienza a desarrollarse delante de nosotros. Amén. Iglesia, por eso tenemos que, y termino con esto, tenemos que perseverar en Cristo, en la palabra, en la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe encierra el creer, obedecer, la confianza, la esperanza y la fidelidad. Eso lo podemos encerrar en la fe. Amén. El creer, no desmayar, fidelidad, la gracia de Dios, el amor de nosotros y el amor hacia Dios. Amén. En la adoración. Amén. Ponte de pie, iglesia. Cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, si he fallado hasta el día de hoy, perdóname, Padre amado. Gracias por haber hablado hoy a mi corazón, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tocarme. Gracias porque tú me ayudas a ser cada día más fiel. Que la fidelidad encierra todos estos puntos que vimos. Enséñanos a ser más fiel cada día, Padre eterno. Enséñanos a amarte. Dile: Espíritu Santo de Dios, enséñame a ver al Padre y al Hijo como tú lo ves, y ámalos a través de mí. Dile al Señor ahí con tus propias palabras todo lo que el Espíritu Santo esté redarguyendo en su vida, redarguyendo ahí en su corazón. Pídele perdón al Señor. Dale esa voz de compromiso, ese paso de compromiso ante Él. Haz ese compromiso al Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor no quiere que estemos sufriendo en ningún momento. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo te honro, mi amado Señor. Como dice la palabra, te honro no solo con mis oraciones, sino también con lo que tengo, Señor, con mi ofrenda.